Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar ahí, tanto en nuestro Zoom como en Facebook, como también en YouTube, cuando esté subido este programa a YouTube. Gracias a todos, a todas por estar ahí y seguir aprendiendo y compartiendo. Y hoy día de guinda, porque tenemos aquí a nuestro querido Michael y Antonio. Buenas noches a los dos. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Buenas noches, José Manuel, Verónica, Ovidio. Ovidio, te mandé la información el otro día que me pediste. Muy bien. Bueno, vale. Vale, pues muchas gracias y seguimos hablando del tema del mundo chamán, ¿no? El otro día creo que dimos 2 de las sendas y nos faltaban otras 2 y creo que hoy pues seguramente Michael nos va a hablar de esas otras 2 y de alguna forma conectar con ese chamán que muchos de nosotros llevamos dentro, ¿no? Así es, el chamán está dentro de nosotros, aunque la palabra chamán deriva sobre todo o es originaria de Siberia realmente, Sí. pero se entiende como chamán no solamente también a los pueblos indígenas y a la sabiduría transmitida generación tras generación de los principales pueblos indígenas, los guardianes de la sabiduría, los guardianes de la tierra, sino que también hacemos mención al chamán cuando una persona tiene la habilidad de conectar los 3 mundos, el mundo subconsciente, consciente y supraconsciente, o cuando tiene la habilidad de poder moverse entre el reino sutil y el reino material. Entonces, todo esto viene acompañado de una actualización también de las energías nuevas que están entrando en el planeta, y por supuesto de esta nueva edad dorada en la que nos encontramos, y esto implica pues, que muchas de las habilidades o de las capacidades que se han visto manifestadas en estos chamanes afincados en determinados territorios de los 5 continentes, no solo está destinado para estas personas que lógicamente tienen una sabiduría innata y heredada a través de sus ancestros, sino que todos nosotros tenemos la habilidad de despertar al chamán interior, y de ahí nacen en gran parte los nuevos oficios como el chamanismo, hombre medicina, mujer medicina, y este es el proyecto que estamos compartiendo con todos vosotros, que anheláis unificar el propósito, la vocación y la carrera. Esa profesión, propósito, vocación, carrera y desarrollo, que sea todo unificado, que no vaya por un lado el desarrollo espiritual, por otro lado el desarrollo profesional, sino que se vaya unificando todo, paso a paso, y para eso estamos compartiendo, en primer lugar, la capacidad del ver, que es diferente al mirar, que ya habéis recibido muchos de vosotros la información. Esta es la asignatura troncal o la base de la pirámide para los nuevos oficios, porque implica cambiar nuestra percepción, dejar de mirar, para poder ver. Y eso implica ver lo sutil, como es el aura humana, y es una experiencia que es muy transformadora. Si todavía no habéis recibido esta información, pues podéis solicitarla. Ahí encima de Juan aparece el correo electrónico, ¿verdad? Lo veo ahí puesto encima de la cabeza de Juan. Exactamente. Encima del dedo. Y os lo podéis mandar para que tengáis la información. Es la primera vez que abro esta formación, nunca antes la había impartido de esta manera, pero también siento, por parte también de mis espíritus guía, que este es el momento de sacar esto. Y por supuesto, también más adelante, después de que avancemos por esta primera asignatura de desarrollar el ver y de conocer la anatomía sutil, la lectura energética, avanzaremos también con otros compañeros como Puro, por ejemplo. También él tiene su propia tradición mapuche, pero también es considerado, pues, para mí, uno de los chamanes más activos que hay ahora mismo en el siglo XXI, en la vida moderna. Michael, perdón un momento. Mañana estará Puro con nosotros, hablando de biodescodificación. Lo digo para que, bueno, pues las personas se hagan su composición. Disculpa. Perfecto, es una buena manera de que lo conozcáis. También participar en las formaciones, en algunas partes del chamanismo y también en la parte de sanación personal que vendrá después, ¿no? Bueno, también Pedro Lancaster, Hunaphu, es un chamán mexicano, también participará con nosotros. Yo he hablado con él en varias ocasiones para comentarle de este proyecto, le ha parecido muy interesante y está encantado también de colaborar. Entonces se nos esperan unos programas muy interesantes en los próximos meses.
y, por supuesto, una apertura al conocimiento pues, de una forma bastante notable. Así que hemos estado compartiendo con la comunidad de Espiritualidad Tomando Tierra las 4 sendas del chamán, una forma de sintetizar los 4 arquetipos principales que están presentes en los chamanismos del chamanismo de los 5 continentes. Entonces, este trabajo sabéis que me apasiona, tanto en su investigación como en su práctica, porque el chamanismo es una forma de vivir la espiritualidad y de unirlo esto con el poder personal y con el desarrollo de la parte material y de la parte espiritual y transpersonal. Entonces, por eso me parece tan apasionante, ¿no? Además, en los últimos tiempos que he ido desarrollando la parte de los sanadores y la parte del chamanismo, al final me he dado cuenta de que realmente estas 2 cosas no tendrían que estar separadas, sino que tendrían que estar fusionadas entre sí mismas, ¿no? Hemos visto en los anteriores programas, que podéis visionar en el canal de YouTube o en Facebook, en Espiritualidad Tomando Tierra, hemos visto en los anteriores programas el camino del guerrero y hemos visto el camino del sanador, como parte de los arquetipos del chamanismo, es decir, moderno o chamanismo unificado, ¿no? Como parte de esta investigación, repito, de las principales corrientes del chamanismo que hay en nuestro planeta, vamos a decir. Entonces, continuamos con esto, ¿no? Si no hay ninguna pregunta acerca del camino del guerrero o acerca del camino del sanador, que hemos mencionado algunos tips, pues hoy continuamos. Y el que nos toca ahora, precisamente, es el camino del vidente. El camino del vidente. Entonces, el camino del vidente es bastante interesante porque esto, generalmente tenemos un aspecto más desarrollado o menos de estos 4 en total que vamos a ver: el guerrero, el sanador, el vidente y el maestro. Todos tenemos alguno muy desarrollado y otros apenas sin desarrollar. Y es importante desarrollarlo en las 4 direcciones. Igual que 4 son los puntos cardinales y 4 son los elementos principales. Entonces, el camino del vidente es muy aclamado por parte de las personas cuando se encuentran con estas formaciones. Y es muy venerado, muy buscado, muy codiciado, muy deseado, porque nos implica el tener la capacidad de ver cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestro cometido o qué es lo importante que debo hacer o que debo enfocarme ahora de acuerdo a la sabiduría de mi ser interior y al gran espíritu que todo lo abarca. Entonces, muchas veces en nuestras vidas nos encontramos en un sendero que no sabemos qué camino tomar o que tenemos dudas acerca de elegir un camino u otro camino. O también en las relaciones personales, cuando nos encontramos en una bifurcación que no sabemos si seguir con esa relación o si finalizarla. No sabemos si dedicarnos a alquilar un piso, una propiedad o a comprar una casa. Por ejemplo, son cosas tanto materiales como espirituales, sirve para todo. Entonces, el arquetipo del vidente implica la capacidad de la visión interna y la capacidad de estar justo en el mismo centro de ese, digamos, contrato divino o de esa pauta que has pautado para encarnarte en la tierra y de no perderte en el camino. Porque muchas veces nos encontramos con muchos estímulos externos, nos encontramos con muchas distracciones que nos alejan de nuestro verdadero camino y de nuestro verdadero propósito. Entonces, integrando la fuerza del guerrero interior, integrando también el sanador interior para poder sanar nuestras heridas del pasado, nos encontramos con la suficiente fuerza como para ver cuál es el camino a tomar. Y esto es el desarrollo y el arquetipo del vidente. Entonces vamos a ir desarrollando un poco este tema. Tengo aquí algunos tips, algunos apuntes que he resumido para poder compartiros y hacer que esto llegue de una forma entendible para todos nosotros en el tiempo actual, sin que suene a una metáfora lejos de entender, sino que sea aplicable en la vida cotidiana y que también nos sirva para nuestro desarrollo espiritual. Bueno, vamos a entender primeramente 2 cosas muy importantes. El universo, la realidad en la que vivimos, tiene una polaridad, como muchos de vosotros sabéis. Esa polaridad, ese yin y yang, muchas veces es una controversia y si nos perdemos en estas polaridades puede resultar ser agotador. Entonces tenemos que aprender a entrar en un estado perfecto de neutralidad para que nosotros podamos expresar o conectar con el arquetipo del vidente. El vidente es aquel que ve, es aquel que ve el camino y es aquel que sabe ver las señales que el universo le envía a través de la vida cotidiana y a través de la atención, del acecho, de la presencia, para poder ver e interpretar con claridad las señales.
Hay veces que las personas se encuentran con determinados números que se repiten en su vida y sin embargo no saben lo que significan estos números y van a buscar en Internet el significado de la numerología. Esto está bien, pero el vidente lo que haría sería, el camino del vidente lo que haría sería poner en práctica la enseñanza de este camino para obtener una revelación interna, directa, por parte de su propio yo superior, del gran espíritu, en la cual tenga claridad de qué es lo que significa eso que se repite en su vida, esos números que se repiten en su vida, por ejemplo. Entonces no acudimos a la fuente de conocimiento externa e intelectual, sino que acudimos a la otra parte, a la otra polaridad, que es la fuente de conocimiento interior. Y ahí es donde entra el vidente y en parte también el maestro interno. Entonces, este arquetipo del vidente, queridos Juan, Antonio y queridos oyentes de Espiritualidad Tomando Tierra, nos exige algo. Para poder obtener esa capacidad de ver y esa capacidad de evidencia, nos exige decir la verdad sin culpa y sin juicio. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en un momento en el que hemos expresado nuestras emociones y al mismo tiempo nos sentíamos culpables por expresar esas emociones tan necesarias? Entonces, el camino del vidente te autoinstruye en que puedas comunicar tu verdad, en que puedas verbalizarla, tiene mucho que ver con el chakra garganta, no solo con el tercer ojo, que puedas verbalizar tu verdad con ausencia de juicios, de valoraciones y sin ningún tipo de culpabilidad. Y puedas expresarte en el mundo con total transparencia y con toda tu fuerza, sin que te sientas culpable, sin que tengas miedo a ser aceptado o rechazado en una comunidad, en una sociedad, en un grupo o en una cultura. Porque de esta manera el espíritu puede verterse en el campo energético de la persona y puede servir como canal y como puente para mostrar una verdad superior a la verdad que podamos tener en nuestras creencias. Y eso no es posible si sentimos miedo a la hora de mostrarnos, cosa que ya hemos adquirido a través del camino del guerrero, y que no es posible si tenemos miedo a que nos vuelva a ocurrir lo que posiblemente nos ocurrió en un pasado por atrevernos a pensar de una manera diferente. Fijaros que ha habido personas que han sido asesinadas en su época por creer o pensar o atreverse a decir que la Tierra era redonda, ¿eh? Cuando todavía se creía que la Tierra era plana. Entonces, por poner un ejemplo tonto, esa primera visión, ese primer expresar esa verdad interna, ese expresar ese parecer, ese punto de vista, ¿eh? Tienes que tener un buen anclaje a tierra y tienes que estar siempre muy bien posicionado para atreverte a verbalizar lo que hay en tu corazón y atreverte a decir, a nombrar sin juicio, insisto, y sin culpabilidad alguna, lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú crees. Por aquí vamos bien, ¿verdad? Si no se Maravilloso. entiende, escribís en el chat o en el Facebook sin ningún problema y aclaramos lo que sea necesario. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuándo expresamos la capacidad o el arquetipo del vidente? Pues cuando honramos nuestras 4 formas de ver. Tenemos 4 formas de ver. No es solo una, la visión interna, el ver con tu tercer ojo. No, son 4 formas de ver. Estas formas son tu intuición, en primer lugar, la más importante y la más certera, la más directa. Tu percepción, tanto sensorial de la realidad material, pero también la percepción extrasensorial, poder ver más allá de esta realidad. La visión interna, que esa sí sería la visión del tercer ojo. Y por último, la más importante, la visión holística, la visión 360 grados, la visión de salir de tu yo personal para poder ver en global. La visión de salir de tu propia creencia, de tu propia biografía personal, de tu propia historia de vida, de tu propio pasado, para atreverte a ver de una nueva manera. Esto es como la visión de alzado, planta y perfil, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver siempre, enfocar de frente, como los caballos que tienen aquí para no asustarse los accesorios estos que se les ponen, no sé cómo se llama, y ellos ven de frente nada más para no asustarse cuando la mirada en la visión periférica pasa pues, un coche o otro carruaje, que no se asusten. Nosotros estamos acostumbrados a focalizar siempre con nuestras propias creencias y a querer ver lo que creemos que es. Es decir, a veces queremos forzar el ver lo que internamente creemos que es. Y hay que atreverse a tener una visión holística
que nos permita ver como siempre hemos visto y aprender a ver y a mirar de una mirada desde lanzado. Es como subirte a un avión y vale, esto lo veo desde esa perspectiva, pero me subo al avión y lo veo desde arriba y cambia la perspectiva. Entonces la visión holística y la visión interna, la percepción y la intuición son la manera que tenemos de desarrollar el evidente. Honrar cada una de estas percepciones, intuiciones, visiones internas y visiones holísticas. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? En la vida cotidiana muchas veces tenemos una intuición de cualquier cosa. No tiene por qué ser algo trascendente. Puede ser simplemente que tenemos la intuición, pues que esta persona que estamos conociendo, pues que no se muestra todo claramente, por ejemplo, ¿no? Notamos que hay algo ahí que nos genera cierta desconfianza. Tenemos que aprender a diferenciar nuestro miedo de haber sido engañados en el pasado o de haber sido traicionados en otras relaciones, de la verdadera intuición que te está mostrando de que hay algo que se está ocultando. Entonces, cuando nosotros atendemos y permitimos que emerja esa voz interna, esa intuición, estamos honrando una de las 4 formas de ver. Y al reconocer la intuición, permitir que aflore, permitimos que la intuición vuelva a guiarnos otra vez. Vuelva a guiarnos otra vez. Y así sucede con las 4 visiones, con los 4 tipos de visión. Esto por un lado. El poder de la oración es otra forma que vamos ganando la capacidad de expresar nuestro arquetipo del vidente. El poder de la oración es atribuible a todas las culturas, a todos los tiempos, a todos los espacios. El que guardemos un tiempo, ir a nuestro silencio y desde nuestro silencio concentrar nuestras energías, concentrar nuestras intenciones en una oración de manera que podamos expresar la bondad. Y desear la bondad no solo para nosotros, sino para todos nuestros hermanos, todos los seres humanos, en todas partes. Entonces esa oración se va acumulando en el campo energético, una especie de aureola energética, vamos a llamarla, y las personas que hacen oración frecuentemente a su manera, no tiene por qué ser una oración transmitida por alguna religión o por alguna doctrina, puede ser orar desde tu corazón, a tu manera, va formando el campo energético una especie de tonos violetas y tonos dorados sobre todo, y estos tonos dorados que se van formando sirven también al mismo tiempo como una especie de protección y se va formando alrededor del tercer ojo una especie de aro de luz, un anillo, vamos a decirlo, que se puede ver con visión aural también, con un poco de práctica, y ese anillo que se va formando al mismo tiempo protege al tercer ojo de que todas aquellas visiones que son ilusorias, que pertenecen al plano astral, que pertenecen al plano de las emociones distorsionadas de los seres humanos cuando estamos en desequilibrio, cuando estamos con muchos miedos, etcétera, que no nos afecte a la hora de poder percibir nosotros nuestro camino, a la hora de percibir nuestra realidad. Entonces, la oración es una de las formas de honrar el arquetipo del vidente y de permitir que se vaya desarrollando cada vez más. Bueno, tener la habilidad de poder verbalizar lo que hay en nuestro mundo interior, compartimos con un compañero o compartimos aquí en Espiritualidad Tomando Tierra, con un grupo, en un curso, en un seminario, compartimos con otra persona lo que sentimos internamente. Tener la habilidad, e ir desarrollando la habilidad de poner en palabras aquello que siento en mi realidad interior, aquello que experimento dentro de mí y poder nombrarlo, también hace que se desarrolle el arquetipo del vidente, para que puedas ser cada vez más reforzado en tu intuición, en tu percepción, tu visión interna y en tu visión holística. Entonces, cada vez que haces el intento de verbalizar algo que pertenece a tu foro más interno, a tu foro más íntimo, a tu alma, y puedes mencionarlo y traerlo a esta realidad, es decir, estás canalizándote a ti mismo, a decirlo así, de alguna manera, esto desarrolla todavía más el arquetipo del evidente y las capacidades de la evidencia. Implica sinceridad e implica transparencia en la palabra. Recordaros que hemos mencionado decir la verdad sin culpa y sin juicios. Esto es aplicable tanto en lo que te sucede a ti como en lo que ves que está sucediendo en tu entorno o a las demás personas. Y esto no es fácil porque muchas veces queremos mantener la armonía y por querer mantener la armonía no queremos mencionar ciertas cosas que suceden en la familia, en las comunidades, en los puestos de trabajo. Y es importante que tengamos el valor de poder mencionar las cosas que tienen que ser mencionadas sin ningún tipo de culpa y sin ningún tipo de juicio. Este es uno de los requisitos más importantes y uno de los atributos más importantes para desarrollar el arquetipo del vidente. ¿Cómo vamos?
Vamos muy bien. Hay personas que, por ejemplo, Rosana o, por ejemplo, Victoria creo que es, Verónica, perdón, nos preguntan que cómo saber si está uno preparado, ¿no? Es fácil. Tienes que cumplir bueno, tienes que cumplir. Tienes que ir acercándote cada vez más a estos arquetipos que estoy mencionando. Si te ves que cada vez que te expresas y cada vez que tienes que mencionar algo, tienes dificultad o te sientes culpable por mencionar algo, cuando alguien te hiere, por ejemplo, o te echan, o escuchas algo que es verdad, pero que atenta contra tu ego, por así decirlo, y tú te sientes culpable por ello, es decir, y cuando estamos preparados con ello, lo voy a ir desglosando en la propia charla, ¿no? Ya he mencionado algo ahora que tiene que ver con estos arquetipos que estoy mencionando que tenemos que desarrollar. Uno de ellos es estar alineado entre la palabra y la acción. Esta es otra manera de saber si estás preparada. Cuanto más alineada estás con tu palabra, con tu expresión y con tu acción, más preparado estás para recibir la visión interna. Luego os mencionaré algunos ritos y algunas formas de Además, desarrollar. Michael, de quererlo, porque esto es muy importante también, ¿no? Fíjate que esto es una controversia porque hay personas que no quieren desarrollar la capacidad de la evidencia y sin embargo la tienen. Sí. Y la tienen porque ya han trabajado en otras vidas con esos arquetipos directa, consciente e inconscientemente, y ellos no quieren tener experiencias de evidencia, ellos no quieren poder percibir qué es lo que va a ocurrir o no quieren directamente tener esa especie de presagios, ¿eh? Porque les incomoda, les pone nerviosos. Eso es porque falta integrarlo con la personalidad. Pero generalmente las capacidades se presentan cuando estamos preparados para ellas. Y si no estamos preparados para ellas, entonces deberíamos buscar un acompañamiento de una persona Claro. que, ¿no? Como pueda ser con un coach de la calidad y de la talla de Juan Latorre, que tenemos aquí con nosotros, Muchas o como pueda gracias. ser con cualquier guía o con cualquier persona que se encuentre en un camino experimentado y que pueda guiarte. Pero en principio mm, no es algo a lo que haya que temer. Más bien es algo que cuando cuentas con ello es una herramienta que tienes para desarrollar tu vida de una forma más plena, porque acordaros que el chamanismo incluye el poder personal y el desarrollo de tu vida material, digamos, está muy ligado al éxito, las capacidades de chamanismo, el llegar al éxito de tus propias maestrías internas y también el desarrollo espiritual. Entonces, estas capacidades no es algo que tengamos que temer, sino que son cosas no, me dice Chu, me da así, cosas no son cosas, son regalos, son tesoros que tenemos, que son merecidos y es, la palabra exacta, es la herencia espiritual. Desarrollar estas capacidades es reclamar tu herencia espiritual. Es decir, te lo mereces simplemente por ser un ser humano divino, tienes esta herencia espiritual. No es algo que tengamos que temer, sino que es nuestra herencia que iremos recibiendo según nuestra personalidad o nuestro ego, que ahora vamos a hablar de esto, vaya permitiendo que se exprese. Porque al final no se trata de si estoy preparado o no estoy preparado, se trata de si todavía pongo resistencia a la guía de mi espíritu o si no hay resistencia, si hay fluidez. También otra capacidad que tengo aquí apuntada que tenemos que desarrollar nuestra personalidad para poder desarrollar la evidencia es que nos honremos a nosotros mismos, pero también en la misma medida que honramos a los demás. Porque si nuestra energía interna va siempre hacia afuera, hacia el mundo externo, hacia la pareja, hacia la familia, hacia nuestros seres queridos, y nos olvidamos de honrarnos a nosotros mismos, entonces hay una descompensación muy importante energética. Entonces el sistema pierde energía y hay fugas energéticas tan importantes que se pierde la capacidad de la evidencia. Entonces la forma de recuperar el poder de la energía es honrar ecuánimemente, honrarte a ti mismo igual que honras a todos los demás seres. Y aquí hay algo interesante. Tiene que ver con el autoabandono. Es la herida, digamos, a sanar para desarrollar la evidencia. Y contaríamos con la ayuda de nuestro sanador interior, que hemos hablado en el programa anterior. Entonces, hay aproximadamente como 4 o 5 razones para este autoabandono. Una de ellas es la necesidad del amor personal, humano, ajeno. Porque nosotros somos seres que estamos construidos de ese amor, que nacemos de ese amor.
Entonces, siempre que entramos en la necesidad de obtener ese amor por parte de otra persona, estamos basados en la carencia y estamos en una postura del ego articulada. No estamos sintiendo el amor que somos, no estamos sintiendo lo que ya eres y lo que nada ni nadie te puede dar ni quitar, porque ya está en ti. Entonces, es algo emocional, es algo natural, que todos necesitemos el cariño, que todos necesitemos el afecto, es algo humano, pero al mismo tiempo, cuando entramos en la necesidad del amor y hacemos a toda costa lo que sea necesario por obtener ese amor, estamos yendo en contra del desarrollo de la capacidad del vidente. Entonces, es una forma de, voy a observarme, estoy mendigando amor. En el momento en el que estoy mendigando amor, entonces tengo que volver a los arquetipos que hemos dado en el programa anterior y centrarme en el guerrero. Tengo que volver a empezar en centrarme en el guerrero, en centrarme en las capacidades que hemos mencionado en ese programa, para poder tener presencia en el mundo con toda mi energía y no presentarme ante el mundo con necesidad de algo, sino que me presento al mundo desde un contribuyente. Como sé lo que soy, sé todo lo que tengo y en ese momento reconozco dentro de mí la abundancia que tengo para dar. Tiene que ver con otros. Que no podemos hacerlo desde el vacío. Entonces estaríamos construyendo una personalidad más sana. Estaríamos trabajando en el nivel del ego, que también es importante. Y bueno, para el nivel del ego, que es algo muy importante, yo creo que es una cosa que tenemos que aprender en el colegio, poder trabajar la educación del ego. Nosotros tenemos un programa específico para esto, que ya lo hemos ofrecido varias veces en espiritualidad, pero se llenan las plazas muy rápido siempre en ese curso. Abriremos otro dentro de poco para las personas que no pudieron tomarlo. Y el programa de educación del ego es un programa de 40 días de trabajo contigo mismo y con tu personalidad, a través del subconsciente, por la palabra escrita, y también a través de relatos, a través de prácticas que tienes que ir haciendo en tu diario. Y ahí se trabaja lo que es toda tu personalidad, toda tu parte del ego para que se exprese esa parte transpersonal. Entonces eso es importante. El camino del vidente, hay 3 fuerzas, digamos, que se van a ir desarrollando y que vas a ir eh, irradiando, ¿no? Por todas partes. Pero mira, antes voy a acabar con las 5 razones universales del autoabandono, ¿no? La necesidad de aprobación y de aceptación. Cuando nosotros tenemos la necesidad de que nos aprueben los demás, que tenemos la necesidad de obtener aceptación del entorno, obtener aceptación del grupo al que pertenecemos, no necesariamente esto es también falta de presencia, tiene que ver con el arquetipo del guerrero, de no poder mostrarte tal y como eres. Si tienes necesidad de que los demás te aprueben y que los demás te acepten, entonces es más difícil desarrollar el arquetipo del vidente para que se te muestre tu visión interna. Tú tienes que serte fiel, en definitiva y resumiendo, a ti mismo. Pero para serte fiel a ti mismo tienes que conocer el sí mismo. Tienes que conocer tu propia realidad interior y tienes que conocer tus propios valores y tenerlos muy claros. No puedes tomar valores de los demás. Tienes que establecer tus propios valores y establecer tu propio propósito. También la necesidad de mantenerte en paz es algo que consideramos positivo en casi todos los círculos, ¿vale? Todos buscamos la paz y todos queremos que haya paz, pero la necesidad de mantenerte en paz a toda costa implica también la imposibilidad de desarrollar tu visión interna de una manera óptima. Porque sabemos, y en el chamanismo se reconoce siempre, que hay 2 fuerzas que están operando constantemente. Y sabemos que al igual que hay una fuerza que es constructora, hay una fuerza que es destructora. Y que al igual que existe la vida, también existe la muerte, aunque sabemos que no es más que un cambio de forma, pero existen las 2 fuerzas. Entonces, no podemos pretender que toda nuestra trayectoria y que toda nuestra existencia en una plataforma evolutiva en la que estamos, basada en la dualidad, que todo sea paz permanente. Es necesario que haya contrastes y es necesario que haya fricciones. Entonces, el arquetipo del guerrero que hemos visto en el anterior programa te habilita para poder danzar esa danza cuando veas que tu paz se está tambaleando. Entonces, el querer a toda costa que todo esté en paz, que todo esté en positivo, que todo esté perfecto, es también una imposibilidad, porque entonces no vas a querer ver aquellas visiones internas que te muestra el espíritu, que tengan que ver pues que va a acontecer algo que tiene que acontecer. Entonces no dejas que fluya, te resistes a ello y solo quieres ver lo típico. Ángeles, seres de luz, y ver que, pues, que eres un ser amado inconmensurablemente, es una realidad, pero al mismo tiempo también tienes que ver que hay personas que pueden enfadarse,
Hay personas que pueden desorganizarse y perturbarse mentalmente y cometer atrocidades. Y si tu espíritu te quiere advertir de que estás en riesgo porque va a suceder algo y no permites que esa visión se manifieste, entonces es principalmente por la necesidad de mantener la paz a toda costa. Y también la necesidad de mantenerse en el equilibrio perfecto. Tenemos que entender que los retos que suceden en nuestra vida son retos que nosotros mismos nos ponemos en muchos casos y que sirven para que desarrollemos las fuerzas arquetípicas que estamos viendo en este programa y en el anterior. Todo lo que acontece sirve para que desarrolles todas esas capacidades. Si todo estuviera en equilibrio permanentemente y no hubiera ninguna fricción, ningún contraste, entonces no tendrías la posibilidad de desarrollarte de esta manera. Entonces, por eso se dan los contrastes. Tienes que bailar el baile. Si te niegas a bailar el baile, entonces tenemos un problema. Y el espíritu va a tener el problema de mostrarte lo que quiera mostrarte y el desarrollo del vidente se va a quedar a medio gas porque no quieres, no estás fuerte para conocer la verdad. Y entonces el tener valor para conocer la verdad es el requisito más importante del vidente que resume todo el programa de hoy, si queréis. Entonces, tener el valor para conocer la verdad. Lectores de registros acásicos. ¿No hay una parte en vuestra oración que hacéis para acceder a los registros en la que se menciona algo así? El valor para conocer la verdad. O, por ejemplo, en la obra de Linda Howe, que es muy buena, como leer los registros acásicos, en su oración también se menciona. Se pide al espíritu que te dé el valor para conocer la verdad. Y esto es algo muy importante. Solo si estamos dispuestos a abrazar y conocer la verdad tal y como se muestre, estaremos dispuestos a desarrollar la capacidad por arquetipo del vidente. Bueno, pues estos son esos 5 arquetipos universales que suele haber, que suelen ser una traba para que podamos desarrollar el arquetipo del vidente. Las 3 fuerzas que nos faltan, las 3 fuerzas de vida. Por un lado tenemos la capacidad de integrarse, la capacidad de integración. Es algo que se desarrolla de forma natural. El dinamismo, el ser dinámico y la capacidad de integración, estas 2 estructuras, estas 2 formas de poner en palabras arquetipos energéticos. El ser dinámico es importantísimo porque te va a traer la habilidad de transformarte. Tienes que transformarte en cada tiempo. Después de un tiempo siempre haciendo lo mismo, de la misma manera, no puedes pretender tener los mismos resultados. Es decir, no van a cambiar los resultados si siempre haces lo mismo de la misma manera. Entonces tienes que tener el suficiente dinamismo como para adaptarte a las situaciones nuevas. Esto ha pasado con empresas también en el plano terrestre, no solo con cosas espirituales o con partes sentimentales, emocionales, también con el mundo de los negocios. Cada vez me consultan más personas por el tema de los negocios también. Y es muy interesante ver que las leyes son eternas. Las leyes universales y las fuerzas de la naturaleza funcionan en todos los niveles. No hay ningún nivel que quede libre de las fuerzas universales. Entonces, por ejemplo, esto pasó con empresas como Kodak. ¿Conocéis Kodak? Algunos de vosotros que estéis en España seguro, y algunos que incluso se estuvo casi mundialmente presente. La empresa de fotografía, de revelado fotográfico tan famosa que había tiendas y tiendas en cada una de las ciudades y en las principales capitales de los principales países del mundo. Llegó un momento que cambió toda la era de la fotografía, vinieron los teléfonos móviles, la era digital, y esa empresa, que era una empresa multimillonaria, pues prácticamente debe haber una tienda de Kodak en el mundo, que es como especie de museo, como una especie de visitar como recordatorio, pero la empresa no siguió creciendo por falta del arquetipo del vidente. No supo ver, os pongo este ejemplo terrenal para que veáis que sirve para todo, no supo ver que los tiempos estaban cambiando y que había que ser dinámicos y que había que tener una integración a los nuevos tiempos, una integración a las nuevas demandas, y simplemente una empresa con tantísimos trabajadores que tenían medio mundo, pues quedó pues como quedó ahora, ¿no? Es una empresa más bien pequeña. Esto pasa en el mundo empresarial, pasa en nuestro cuerpo emocional, pasa en nuestro nivel mental y, por supuesto, en la capacidad que tenemos de ir encarnando cada vez más del espíritu y cada vez estar más integrados, cuerpo, mente y espíritu, en una integración. Entonces, fijaros lo importante que es el dinamismo y la capacidad de integrarse. El ego a veces muestra una resistencia y quiere luchar contra un cambio que se está dando en nuestras vidas. Entonces ahí también necesitamos tener estas habilidades, no solo para desarrollar el arquetipo del vidente, sino también para manejarnos en una vida satisfactoria.
tenemos que tener estos atributos integrados. Y muchas veces en la vida se nos plantean situaciones para desarrollar esos arquetipos resumidos que os pongo en un lenguaje muy llano, sin ninguna dificultad para que lo entendamos. Dinamismo, integración. Y la tercera fuerza, que son 3 en total, fuerzas de la vida que se desarrollan con este arquetipo, el magnetismo. El magnetismo es algo muy interesante. El magnetismo pretende que atraigas a tu vida las cosas simplemente porque las estás magnetizando, sin ningún esfuerzo y sin ninguna dificultad. Simplemente el arquetipo del vidente permite desarrollar la capacidad de la visualización de una forma muy precisa, de tal manera que sostengas en tu mente y en tu corazón aquello que quieres vivir en tu existencia, en tu universo personal, y simplemente comienzas a magnetizar a las personas adecuadas o a magnetizar una nueva relación, a magnetizar el desarrollo de tus propias capacidades, a magnetizar el método de salud que necesites para recuperarte de un problema que tengas, y simplemente empiezas a atraerlo. Y tu magnetismo se hace notable en tu vida y te conviertes en una persona magnética. Una persona magnética, más allá de la energía y más allá de la energía magnética, tiene que ver con una persona que por su magnetismo llega a ser casi encantadora o encantador. Allí por donde quiera que llegue, es una persona que las miradas se depositan en él, y no por llamar la atención o no por ego, sino por su energía, por la energía que llega a emitir. Y entra en un espacio y de repente las personas simplemente prestan atención a esa persona, porque sienten su energía y porque subconscientemente están viendo su aura y están viendo todo el despliegue de su cuerpo de luz y de su cuerpo áurico, que aunque no sea visible conscientemente para muchos, subconscientemente todos lo percibimos y todos lo vemos. Asimismo, esta persona atrae como un imán a todos los ángeles para que le ayuden en su propósito de vida y para que, por supuesto, le ayuden a manifestar lo que quiera que esté dentro de su misión. Entonces, este magnetismo es una de las, digamos, capacidades más maravillosas que vamos a encontrarnos, y necesitamos desarrollar la oración, el silencio, el decir la verdad sin juicios y sin culpabilidad, y el poder verbalizar lo que existe en nuestro mundo interior. Y esto es todo un reto para muchas personas que no son capaces de expresar lo que sienten. Entonces, el transcurso de desarrollar estas habilidades también se hace con algunas meditaciones específicas que vamos a ir compartiendo. Pero para no hablar y bombardearos con tanta información tan rápido, me gustaría que ahora, si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo, que se os permita participar o escribir en el chat, como consideréis, para poder hacer un feedback de lo que estamos hablando, o para poder preguntar o saber si estoy comunicando correctamente. Sí, Cristina Bonilla nos decía, ¿y cuándo no se ve lo que es luz, lo que es de luz, que puede que nos esté ocurriendo? Principalmente tenemos dificultad también en reconocer aquella parte nuestra que también es así. Nosotros tenemos una parte que es blanca y una parte que es negra, como el yin y el yang. Nosotros tenemos una polaridad masculina y una polaridad femenina. Nosotros tenemos una parte divina y tenemos una parte humana. Nosotros tenemos emociones positivas y tenemos emociones negativas. El movimiento Nueva Era está haciendo un poco de daño en cuanto a la falta de reconocimiento de poder sentir ciertas emociones y de poder sentir o expresar pues algunas emociones que están catalogadas como negativas. Y las personas entran en lucha dentro de sí mismas, y la lucha está entre la luz y la sombra. Tenemos que entender que no tenemos que luchar contra nuestra luz y nuestra sombra. Nosotros tenemos un mundo inferior, tenemos un mundo medio, que es el mundo consciente, lo que vemos, lo que reconocemos, lo que percibimos, y un mundo supraconsciente. Este error yo creo que lo hemos cometido casi todas las personas que hemos andado el camino, ¿no? Entonces hay un punto llamaba, o mi mentor le llamaba bypass espiritual, en el cual yo trazo un puente entre todo lo que es negativo y todos mis arquetipos, mis zonas erróneas, como decía el doctor Wayne Dyer, mis zonas erróneas, mis partes de sombra, mis partes más imperfectas, trazo un puente y yo estoy al otro lado del puente, y al otro lado del puente están mis zonas erróneas, mis imperfecciones o los aspectos a desarrollar. Entonces solo quiero ver lo positivo, solo quiero ver lo maravilloso, solo quiero ver lo que es admirable. Eso es un error muy grave que cometemos, y eso también implica que no acabamos de estar en paz y en armonía con nosotros mismos, porque hay una lucha interior. Hay una parte de ti
que quiere luchar contra otra parte de ti, y entonces fuera también me resisto a ver lo que hemos denominado el mal, que es ese gran arquetipo que tenemos como lucha interna. Entonces piensa que dentro de ti, en tu personalidad, tienes muchas subpersonalidades también. Entonces, claro, es más agradable el arquetipo del amado es muy agradable, pero el arquetipo del abandono pues es muy feo. Tienes un arquetipo dentro de ti que es el del maestro, maravilloso, pero tienes una subpersonalidad que puede ser el asesino. Dirás tú, "Ay, ¿cómo voy a tener yo un asesino?" Tal. Bueno, pues el asesino simplemente es una expresión emocional de la rabia concentrada que en defensa propia pues quiere acabar con la amenaza que tiene enfrente. ¿Esto es útil? ¿No es útil? Esto está controlado por un equilibrio que existe en tu psiquismo, pero en tu psiquismo también está el arquetipo del asesino, que es una zona que llamamos oscura o de sombra. ¿Qué ocurre? Que hay veces que sale la rabia dentro de nosotros, ¿no? El otro día puse un ejemplo de cómo la rabia fue capaz de que una persona no se enfermara más, porque no era capaz de ponerse una jeringuilla, tenía un poco de fobia a esto, y cuando pedía ayuda a personas, pues las personas no atendían mucho su petición y no quería estar molestando a la enfermera para ponerse todos los días su inyección, y entonces pues estaba varios días sin tomar su medicamento. Y a través de una mentoría que le di, por confianza era imposible desarrollar esto, intentemos incluso una especie de autohipnosis consciente para que pudiera ponerse la inyección y tampoco. En fin, al final pues quiso hablar con su expareja para pedirle que fuera a ayudarle y su expareja pasó bastante del tema y al final pues se enfadó. Dijo, bueno, pues vamos a utilizar tu sombra para ir más adelante. Quiero que pienses en todo lo que te dolió, que las personas no te asistieran y no te dieran el apoyo que necesitabas, especialmente con tu pareja, que era el que más rabia le producía. Entonces dijo, bueno, pues no sé si funcionará esto, Michael, y bueno, prueba. Entonces cuando estuvo con su inyección, me escribió al día siguiente de que se había puesto la inyección, porque había precisamente conectado con ese arquetipo de la rabia, ese mismo arquetipo de su personalidad del asesino, por ejemplo, ¿no? Pero desorbitado y descontrolado. Entonces, a través de esa rabia puso vencer sus miedos y ponerse su inyección en su abdomen y consiguió seguir adelante con su tratamiento, que era peligroso que no se lo pusiera. Y al mismo tiempo era de autoaplicación, no de ir a un hospital a que te lo ponga. Entonces, fijaros cómo a veces algo que es negativo no es tan negativo. Entonces, el tema de las luces y las sombras tiene que ver con esto. Tú tienes que, de alguna manera, tu parte consciente tiene que abrazar a las dos fuerzas que hay en ti y tienes que reconocer las dos, porque si solo reconoces una, la otra estará subconscientemente intentando expresarse y siempre se va a expresar de una manera inadecuada o de una manera poco sana. Tengo aquí enfrente de mí la imagen de Siri Yukteswar, que es un gran maestro, un gran avatar, que fue también el maestro de Yogananda, entre otros, y estoy sintiendo mucho su energía. Una de las cosas más importantes es que entendamos que estas dos fuerzas, que estos dos arquetipos, de la luz y de la sombra, del yin y del yang, de la parte que quieres abrazar y de la parte que quieres negar, es una de las lecciones más importantes en el transcurso del camino, el poder abrazar a ambas y no identificarte con ninguna de las dos. Tienes que entender que tú estás conectado a la madre tierra, que eres una parte biológica, que formas parte de la tierra, pero que también formas parte del cielo, que formas parte del universo. Son las dos fuerzas que te hacen completo y que forman una terceridad, que forman tu integridad y que forman tu totalidad. Entonces, a veces la salida nunca está entre dos cosas, la luz y la sombra, lo bueno y lo malo. La salida está en el medio, en lo que las une, en lo que forma un triángulo, en esa neutralidad, que puede ver la fuerza positiva, la fuerza negativa, nuestros atributos más llamativos, más luminosos, y que también pues, te permite ver aquellas partes de la sombra o aquellas partes que no están tan desarrolladas o que consideramos que son malas, pero en realidad ni tan bueno ni tan malo. En realidad las dos fuerzas son necesarias. Imagínate que solo inspiraras constantemente. Tus pulmones se saturarían y vendría la muerte a visitarte. Si solo exhalas, también llega un momento en el que también la muerte sobreviene. Necesitas inhalar y exhalar. Necesitas recibir, necesitas dar. Necesitas retribuir y necesitas contribuir.
Y de igual manera necesitas tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo. De igual manera necesitas tu yin y tu yang. Entonces, digamos que para que exista un desarrollo en la plataforma evolutiva en la que estamos, de la dualidad, nuestra expansión es hasta el 88% de luz. El resto, 80-88% de luz, el resto siempre va a permanecer como subconsciente o como sombra. Fijaros que todas las enseñanzas científicas que hay del consciente, el subconsciente, el mundo medio es el consciente para el chamanismo, el mundo inferior representaría el subconsciente y el supraconsciente el mundo superior. Fijaros que en todas las enseñanzas dicen que la parte consciente es una franja relativamente pequeña en comparación con toda la fuerza del subconsciente, que se encarga de que tu corazón lata, de tu respiración cuando no respiras conscientemente, y que capta toda la información, ve en las auras de todas las personas y de todos los seres vivos, y capta infinidad de información, pero que se filtra en la parte consciente lo que es necesario para aquí y ahora, de acuerdo a mi percepción y a mi estado de conciencia. Entonces, luchar contra, digamos, esa parte subconsciente es un acto de violencia hacia uno mismo. Lo contrario al arquetipo del vidente, que es la integración de tus tres aspectos. Entonces, por ejemplo, en las artes marciales se trabaja con las dos fuerzas y también se trabaja con las dos fuerzas cuando hacemos cualquier tipo de trabajo con los elementos. Entonces, yo no puedo negar mi parte humana, tampoco puedo negar mi parte espiritual. Las dos son intrínsecas y forman todo la conciencia que se vale de esas dos partes. Entonces, esto es algo muy interesante y es un tema que tenemos que ir abordando en los programas también. El romper el mecanismo de la dualidad que tenemos insertado en nuestra mente. Para esto también el curso de milagros que muchos de vosotros hacéis es una gran ayuda de 365 días, entre otros cuadernos de trabajo, que permite el ir acomodándose a la percepción de la visión interna de cómo ve nuestro Cristo interior. Entonces es un tema interesante, hay muchas ayudas disponibles hoy día. Pero sobre todo la autoobservación de comprender que no puedes estar en lucha contra ti mismo ni contra ninguna de tus partes. En cuanto queremos reprimir una parte nuestra, estamos sin querer haciendo una lucha dentro de nosotros mismos. Entonces lo importante es abrazar las dos partes y hacer una integración. Y saber cuándo permitir desde nuestro consciente aflorar una de esas partes. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de espíritu, el fuego como elemento es la intuición en su grado espiritual. También es la energía sexual del deseo en su grado más básico de energía. Pero esa misma energía espiritual, ese mismo fuego básico, ese fuego primario del deseo carnal, se va transformando y se va sutilizando en energía espiritual. El taoísmo es transformar la esencia, transformar la energía más primaria, también se llama el yin, transformar esa energía ancestral a través del circuito de energía, transformarla en una parte más sutil y luego sutilizar la otra parte más sutil. También hay tres aspectos en el taoísmo en estas formas energéticas. Entonces, si yo reprimo una de ellas, evito su transformación. Y acordaros que el arquetipo del vidente es la capacidad de transformación, el dinamismo. Entonces yo tengo que saber cuándo dejar aflorar la rabia, que también es fuego, es la misma energía que crea la vida, la energía sexual, la misma energía que genera la intuición en el plano espiritual, y la rabia está en el plano emocional. Entonces, la rabia encauzada dentro de un encauzamiento sano puede llevarnos a hacer acciones que llevamos postergando mucho tiempo. Por ejemplo, experimentar la sensación de la rabia en un nivel sano es una vibración superior a la depresión. La depresión es una vibración mucho más baja que la rabia. Una persona que está en depresión tiene los niveles de energía mucho más bajos que una persona que está en cólera, rabia. Entonces, la rabia puede ser a veces el impulso que hace que la persona se canse de estar siempre metida en una cama, que se canse de estar siempre apagada, que se canse de estar siempre así y que haga, pues hoy voy a romper la barrera de esto, y saca la fuerza de voluntad gracias a ese fuego de la rabia y consigue hacer un cambio en su vida, que es su primer paso
a salir de la depresión y a tener una vida medianamente normal. Entonces, el reconocer las fuerzas ocultas o las fuerzas que a veces llamamos oscuras o que llamamos negativas en nosotros, implica el ir abrazándolo. Acordaros de Shiva, el dios Shiva hindú. Bueno, hindú. Shiva no es hindú, pero en la India se le conoce más que en otros países. Sí. Entonces, la energía de Shiva, el poder de la transformación de Shiva, siempre te dice, cuando las sombras son elevadas al plano de la luz, es decir, cuando tu subconsciente se hace consciente, cuando tienes la energía y el poder de seguir avanzando y de poder bailar la danza cósmica que él baila permanentemente. De convertirte en lo que siempre has sido y lo que siempre serás. Elixir, amor incondicional. Pero amor incondicional es incondicional. Tienes que amar a esas partes en ti. Tienes que reconocer su valor, reconocer su valía. Por lo tanto, dejarán de dominarte y cada vez sentirás menos rabia, cada vez sentirás menos depresión, cada vez sentirás menos frustración, porque tu parte consciente, que es la luz, empezará a abrazar a esas partes y esas partes estarán dentro de una armonía, dentro de un dinamismo y dentro de una integración sana en tu vida. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me comunico? Sí, sí. Sí, yo creo que todo lo que nos estás diciendo nos ayuda un poco para allanar ese camino que muchos de nosotros deseamos conectar con ese chamán que llevamos dentro, ¿no? O esa chamán que llevamos dentro. Exactamente. Hay una pregunta que nos podemos hacer para saber un poco hasta qué punto estamos desarrollando el vidente interno. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué capacidad tengo de decir la verdad sin sentir culpa ni juicio? Me voy a observar, y os invito a que observéis durante la próxima semana, que observéis a cuando tenéis que mencionar algo que puede ser un poco desagradable socialmente o poco correcto, ¿eh? O simplemente que digo algo pero luego me siento culpable por haberlo dicho. A mí me pasó con unas amistades, ¿no? Vinieron hace poco a verme y dijeron, "Ay, pues, la verdad que el tiempo que estuviste así con la pierna tampoco nos ofrecimos mucho a ayudarte, y no sé qué, no sé cuánto". ¿Qué diríamos? A ver, no pasa nada, no sé qué, ¿no? Lo típico, no pasa nada, no te preocupes. O he estado bien, no he necesitado nada, está todo perfecto. Lo que hice yo, como reconociendo mi chaval interior y velando por mis arquetipos para que mi evidencia siga activa, pues dije lo que sentía. Dije lo que sentía. Y dije, pues sí, es totalmente cierto que no habéis estado nada presentes en un momento de mi vida en el que sí necesitaba un poco más de ayuda por parte, sobre todo de las personas que creo que están ahí siempre. Claro, fue como, oh, ¿no? Entonces, yo no sentí culpa ni hice ningún juicio. Describí algo que estaba sintiendo en ese momento. ¿Se entiende esto? Esto es algo terrenal que quiero comunicar para que llegue la emoción, que es algo vivencial y es algo real que ha ocurrido recientemente en mi vida, ¿no? Eso no quiere decir que haya estado solo, no interpretéis. He tenido siempre permanentemente apoyo y asistencia y además más de la que realmente necesitaba, ¿eh? Ha habido momentos en los que he pedido soledad para poder estar tranquilo, pero estas personas, pues lógicamente esperaban que yo dijera lo que coloquialmente es correcto. Pues no pasa nada, no hay ningún problema, porque no hayáis venido ni a verme ni hayáis preguntado si necesitaba algo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Pues yo sí he verbalizado lo que sentía y he dicho, pues sí, tenéis razón. O sea, simplemente no habéis estado muy presentes en este momento. Sí, He dicho la verdad, mi verdad, lo que yo sentía sin juicio y sin culpa. claro. Entonces, observaros a vosotros en vuestra vida cotidiana, a ver cuando sucede algo de este tipo o de cualquier otra índole y que podéis verbalizar. Claro. Esto sería, Michael, el poder, como tú muy bien dices, verbalizar, informar, decir, expresarte sin necesidad de reacción, sino sencillamente de expresión, ¿no? Exacto, exacto. Además que esto es muy sanador para la persona que se atreve a tener el valor de pronunciar su propia verdad y reconocer sus propios sentimientos, ¿no? Porque, bueno, podemos interpretar tantas cosas, pero un sentimiento y decir cómo te sientes es legítimo. Y no tiene por qué amenazar a nadie decir cómo te sientes, ¿sí? Este arquetipo del cliente es muy interesante también, porque realmente desarrolla también la capacidad de reconocer cuál es nuestra medicina. La medicina se entiende a todo aquello que hace bien al alma. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, tenemos una medicina propia.
única, que no tiene duplicado alguno, que no se puede repetir. No hay una persona que pueda tener la misma medicina exactamente como la tienes tú, tu capacidad de llegar al alma y tu capacidad de sanación. Puede ser cosas tan sencillas como unas palabras, unos valores, una capacidad de escucha. Es infinito esto, ¿no? Pero hay muchas personas que no conocen cuál es su medicina, no conocen cuál es su capacidad de mayor sanación y de mayor impacto que tienen. Y esto es por falta de visión, por falta de desarrollar el arquetipo del vidente. El momento en el que yo reconozco mi medicina auténtica y genuina, que no tiene duplicado en el mundo, que es simplemente porque forma parte de mi esencia, en mi caso sí la sé y sí la conozco. Habitualmente, además, la medicina, cuando está mal encauzada, es también la mayor forma que tienes de hacer daño. Cuidado, porque cuando estás en el polo opuesto, entonces esa medicina se convierte en veneno, ¿vale? Pero tu medicina es la capacidad de llevar al alma a un punto de brillo, de luz, en ti y en los demás. Entonces, si nosotros no conocemos cuál es esa medicina, que ya llamamos así en el chamanismo, entonces hay falta de visión. No podemos vernos a nosotros mismos y ver cuál es nuestro alumbrado, nuestra llama, ver cuál es nuestra capacidad de tocar verdaderamente y de hacer que, de repente, con eso que hago, con eso que digo, o con esta forma de escucha, o con esta capacidad que tengo de, pues, a veces es un canto, claro, el canto es tan típico, no se cantan todos, no. Tú tienes algo único y genuino dentro de ti, que es la verdadera medicina, y que esa medicina, por el desarrollo evidente, puedes descubrirlo. Qué bien. Bueno, Michael, como habías dicho de terminar a las 10, nos quedan 5 minutos. Madre mía. Rápido, pasado el tiempo. Sí. Que cuando uno está a gusto pasa rápidamente, ¿no? Y la verdad es que todo lo que dices, tal vez desde fuera parece algo complicado, pero yo muchas veces y cuando estudio, cuando trabajo el curso de milagros y a compañeros y compañeras les digo que el curso de milagros no hay que solamente leerlo, o sea, más principalmente lo que hay que hacer es sentirlo, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que nos dices, lo primero que tenemos que hacer es sentir, recibir esa energía que estás compartiendo y luego, por supuesto, toda esa serie de conocimientos aclaratorios. Sí, porque no se trata de forzarnos a nada. De hecho, el arquetipo de vidente aquí está dando la teoría, ¿no? En los cursos que próximamente vendrán, te vamos a dar la práctica, claro, para que esto se dé. Porque dicho así, parece que uno tiene que moralmente forzarse, ¿no? Y no se trata de eso. Claro. Por ejemplo, meditación de pie y meditación caminando es la forma de meditación del vidente. Hemos visto que el sanador interno es la meditación tumbada para conectar con tus energías de sanación internas y que el arquetipo del guerrero, pues que también puedes hacer un tipo de meditación concreta, ¿no? Pero esta es la meditación, la caminata consciente que se dice, ¿no? O meditar de pie. Claro, de pie, ¿cómo vas a meditar de pie? Pues tienes que aprender a meditar de pie mientras ves tu entorno y hacer de ese entorno un acto de meditación dinámica, en movimiento, ¿no? Que también sería una de las formas. Bueno, a mí me gustaría que os preguntarais en qué situaciones o con qué personas sientes que te abandonas más a ti mismo, porque esto también es otra forma, a veces haciendo la pregunta en negativo, podemos encontrar lo que hay que transformar. Entonces, ¿con qué personas te sueles abandonar más a ti mismo? ¿Ante qué personas de repente acuden o necesitan algo y tú también necesitas algo, pero te abandonas a ti para atender lo externo? Es otra de las preguntas que pueden ser interesantes que nos hagamos para poder recuperar las fuerzas energéticas que desarrollan tu arquetipo del vidente. Sí, sí, sí. Silvia nos dice, yo creo que lo más difícil es el cómo llevar a cabo estos cambios y esta forma de ver. En el momento en que yo ya estoy pensando es difícil, ya va a ser difícil. Fíjate que realmente si nosotros utilizamos, aquí tenemos ayudas, ¿vale? Hay ayudas, por ejemplo, todos los animales del desierto, las fuerzas espirituales de los animales de poder del desierto, los que hay en el desierto, son los espíritus de la naturaleza que nos van a ayudar a desarrollar el arquetipo del vidente. ¿Vale? Estos animales pueden ver debajo del arco. Ven, bueno, pueden recibir información de lo que hay en el entorno, estando enterrados en la arena, pero saben perfectamente cuando se acerca a una persona caminando o pueden percibir muchas cosas a través de sus sentidos. Entonces, los animales del desierto son las fuerzas espirituales vivas, físicas y los mundos espiritual también,
que nos ayudan a desarrollar toda esta capacidad, sobre el otro lado del velo. Y también nosotros, a través de la meditación consciente y de observarnos en nuestra vida. A ver, al final, estos arquetipos nos llevan siempre a algo que se llama integridad y ser uno mismo, ser fiel a ti mismo. En el próximo programa vemos el arquetipo del maestro, que es el que queda. Qué bueno. Entonces, si eres fiel a ti mismo, ¿cómo eres fiel a ti mismo? Que eso también lo decía el doctor Bach. ¿Cómo eres fiel a ti mismo? Primero tienes que conocerte. No puedes ser fiel a ti mismo si no te conoces. ¿Y qué quieres decir, Michael, con esto? Pues quiero decir que muchas veces hacemos un falso yo, una personalidad sustituta, que no es realmente nuestra esencia, como nosotros somos. Porque tenemos que amoldarnos, acomodarnos, ser socionómicos, integrarnos en una sociedad. Y esto es correcto cuando es correcto, pero hay veces que dejamos de ser quienes somos por acomodarnos al entorno en el que estamos, por conservar también, pues a veces la familia, otras veces las amistades que tenemos, el clan del que formamos parte, que tanto nos identifica y que tanto apoyo nos da. Pero los animales del desierto, por ejemplo, tienen mucha autonomía, ¿no? No se mezclan fácilmente con otras formas de vida, saben estar ellos internamente, ¿no? Bien con sus propias familias, pero no desarrollan tanta comunidad como otros animales, ¿no? Como otros tipos de mamíferos, los cuadrúpedos, por ejemplo, que si son más, están formando parte de clanes, están formando parte de familias, ¿no? Tú a veces ves una serpiente ahí sola, no hay 5 serpientes alrededor, está ella su bola. Entonces nosotros también tenemos que desarrollar esa autonomía sin falta de renunciar al mundo externo, pero también tenemos que ser fieles a quienes somos nosotros y preguntarnos, oye, ¿esto lo he adquirido a través de la educación, a través de la familia, a través de la educación de la universidad, a través de algo, o pertenece a mi verdadera esencia? El arquetipo del evidente te permite ver tu propia realidad interna y dejar que aflore y que salga ese equilibrio entre la palabra y la acción para que seas genuino con quien tú eres y te seas fiel a ti mismo. Este es el resumen de todo. Y esto es una enseñanza espiritual, aunque no lo parezca, ¿eh? Lo he traído al plano de la tierra totalmente y me he quitado de que si sonajeros, que si tambores o que si... La Sí. búsqueda de visión, para finalizar y decir algo así más espiritual. La búsqueda de visión se hace estando en completo silencio y estando en meditación durante varios días, con muy poca compañía, y normalmente te apoyan otras personas que están ahí para apoyarte con cánticos, con tambores, con oraciones, ¿eh? Y tú estás en un lugar en el que estás mayoritariamente solo y te ves con una persona pues, para que te den comida, para que te den agua, pero estás ahí en la búsqueda de visión, ¿no? Que recuerda mucho también los animales de alas como las águilas y demás, que también recuerda mucho a la visión, pero realmente los animales del desierto son los animales más adecuados para esto. Los espíritus guía, que también existen en forma animal, quiero decir, para que si alguien no me entiende. Muy bien. Entonces, es así de espectacular. Sí. No sé si querías comentar algo más, Michael. No, está bien. Que comenten Bueno, ellos, que comenten nuestros oyentes. vale, pues como tenemos a Carmen que nos iba a hablar unos minutos sobre el tema Claro, astrológico y su aniversario y cosas así, pues si te muy bien. parece bien, como nos habías dicho de terminar a las 10, Vale. pues lo hacemos de esta manera y así ahora pues seguimos con Carmen que nos explique todo esto maravilloso que nos va a decir y que nos va a compartir. Y además que creo que va a sortear una carta astral y seguro que alguien va a tener ahí mucha suerte y todo esto. O sea, que muy bien. Qué bien. Pues aprovechar y disfrutarlo mucho, Muy Carmen. bien. Vale, que descanses. Espero que tu pierna esté ya prácticamente recuperada y que tengo muchas ganas de dar un paseo por esa Asturias querida contigo y, bueno, y con todas aquellas personas que quieran acompañarnos. Pues genial, sois bienvenidos cuando queráis. A vuestra casa. Muchas gracias por todo. Ana Nasa, un abrazo, disfrutar con Carmen. Querido Michael. Buenas noches, querida Carmen. Feliz noche a toda la familia. Me ha encantado la exposición de Michael. Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Es otro gran regalo que tenemos a Michael, el poder escucharlo, sentirlo, sí. Disfrutarlo y vivirlo. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias, sí.
Bueno, pues yo también os agradezco a vosotros dos, a Antonio y a Juan, que bueno, me hayáis invitado a estar este ratito con vosotros y a deciros que me siento súper afortunada y agradecida porque bueno, en el 2017 comencé una aventura profesional que es con el acompañamiento desde la astrología humanística. La astrología siempre ha estado en mi vida. Yo recuerdo desde los 15 años, yo ya tenía mi primer libro de astrología, pero fue algo que fue más un estudio para mí que para otra cosa, ¿no? Hasta que llegó un momento en que bueno, determinadas personas me dijo, Carmen, ya esto hay que compartirlo. Y bueno, acabo de celebrar mis 5 primeros añitos con esto de la astrología. Y el día 1 de abril, aprovechando la luna nueva en Aries, pues hago un sorteo de una carta natal, que es un regalo que yo hago. Ya tengo todos los números dados, o sea que ya está todo, pero quisiera decirle a todas esas personas que han participado y que creen en este acompañamiento, quería darles las gracias por estar ahí, por, bueno, disfrutar conmigo en este aniversario, porque también sin ellos yo no estaría aquí con vosotros comentando esto. Así que, bueno, me siento súper feliz por poder compartir esta pasión que tengo, que es la astrología. Así que, bueno, chicos, gracias. Pues adelante, Antonio. Pero date el micro. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí. Bueno, yo te canto el cumpleaños feliz, ¿no? 5 años, cumpleaños feliz. Bueno, 5 años ya, y bueno, has sorteado entre 100 personas una carta astral. Sí. Bueno, ya sé que, bueno, que muchas personas que posiblemente estén en el programa pues han podido participar, ¿verdad? ¿Deseas decirle alguna cosita a esas personas que han participado? ¿Nos escuchen o no? Sí, lo que estaba comentando, ¿no? Muchas gracias por vuestras felicidades, que lo estoy viendo aquí en el chat. Gracias por las felicitaciones. Que para mí, bueno, el poder dedicarme a lo que realmente amo y me apasiona, yo creo que más que esto, por lo menos yo creo que es para mí es una bendición. Entonces, el poder compartir esta felicidad con personas como vosotros, que bueno, que sé que confiáis en mi acompañamiento, en mi trabajo, no puedo pedir más. O sea, que me siento tan feliz que por eso estoy aquí con vosotros, ¿no? Por agradeceros. Y también por elegir una herramienta que es para profundizar en el autoconocimiento, para profundizar en lo que realmente somos, ¿no? En esa parte subconsciente, como estaba hablando antes Michael, y tener un poco de mayor conciencia de quiénes somos, hacia dónde vamos y el por qué y para qué estamos haciendo lo que hacemos cada día, el por qué y para qué tomamos determinadas decisiones, el por qué y para qué llega a nuestra vida una pareja de determinada forma. Todo lo que hay afuera es una expresión de lo que hay adentro y a través de la carta natal se ve perfectamente ese patrón energético. Así que poder dedicarme a esto y que vosotros estéis ahí para acompañarme. Qué bien. Antiguamente, ahora ya no sé, pero antiguamente en los faros de los coches había unos faros especiales que se llamaban faros Kimby, porque se veía mucho más allá, ¿no? Y yo en una conversación que tenía con una persona astróloga, Tito Macías, no sé si lo conocerás. Sí, por supuesto. Pues Tito Macías, los dos hablábamos de que entrar en una carta astral era como ponerle unos Kimby a tu vida, porque podías ver más allá de lo que normalmente vemos. Absolutamente. Yo creo, para mí, sinceramente, esto es una opinión personal, ¿no? Para mí es la partitura del alma.
Eso es para mí la carta natal, la partitura del alma, porque ahí vemos el por qué y para qué el alma ha decidido encarnar y encarnar en este momento, aquí, ahora. Que no es casualidad. Que no es casualidad, ¿no? ¿Qué tienes tú para compartir en este momento de evolución? Yo creo que todos los que estamos aquí encarnados somos semillas de cambio, claro. Semillas de amor, o espero, no sé, mi parte sagitariana quiere que sea así, ¿no? Mi parte sagitariana te lo confirma. Me encanta. Con tu lunita en Sagitario y mi sol en Sagitario, pues venimos a inspirar, a tener una visión más allá de lo físico, ¿sí? Vernos como seres espirituales encarnados en cuerpo y cuya misión de vida, para mí, bueno, desde la astrología sería vivir toda tu carta natal. Pero como eso es bastante complejo, la misión de vida yo creo que es ser y compartir lo que eres, ¿sí? Eso yo creo que es la misión para todos nosotros. Y para mí, la asignatura más importante que yo he tenido es la de saber quién soy yo. Por eso llegó la astrología a mi vida, que doy las gracias a mi madre, mi madre que tiene el sol en cuadratura, mi sol, con esas ganas de entender a su hija, pues mi madre es muy culta, pues me dio el primer libro de astrología que hablaba sobre Sagitario. Me decía, ¿te sientes identificada? Digo, pues claro que sí. Y ahí surgió la pasión. Bueno, próximamente Carmen va a estar con nosotros compartiendo su sabiduría con un espacio que va a hacer un taller con nosotros hablando de los planetas en la astrología, ¿no? Que es un proceso de autoconocimiento. A ver, dime cómo influyen los planetas en nuestro... Porque yo creo, Carmen, que muchísimas personas se están planteando y se plantearán para qué han venido a este mundo, ¿no? Es decir, que es un poco la fórmula de autoconocimiento, ¿verdad? ¿De qué modo influyen los planetas en ese autoconocimiento tan necesario y tan requerido por todos y cada una de las personas que hemos habitado el universo? Es una pregunta súper importante, Antonio, esa que tú haces. Desde la astrología humanística, nosotros somos uno con el cosmos y el cosmos es uno con nosotros. Entonces hay un principio de vibración, ¿eh? Cuando esas cuerdas se tocan, suena en todo lo que es el campo vibracional. Entonces, desde la astrología humanística, los planetas son funciones psicológicas, ¿sí? Por ejemplo, el Sol es el arquetipo del héroe, de la heroína, de la historia. Es desde una forma, podríamos decirlo, más egoica, sería el yo individual, pero desde una forma más trascendente sería la esencia, el ser encarnado en cuerpo, ¿no? Entonces, el reconocer en qué signo está mi sol, en qué casa yo vengo a iluminar, porque el sol lo que hace es iluminar, el sol lo que hace es dar calor, vida, ¿sí? Y irradia luz. Entonces, fijaros, el saber esto solo nos da un montón de información de nosotros. El conocer dónde está mi luna, en qué signo está, qué aspecto tiene. Eso estamos hablando de nuestro mundo emocional, de cuál es mi mecanismo emocional que se pone en marcha cada vez que tengo pues una serie de circunstancias en la vida que me tocan el corazón, que me tocan la fibra. Y Mercurio, por ejemplo, que nos dice de qué forma nosotros pensamos y nos comunicamos con nosotros mismos y con otros. Entonces, esto es sumamente interesante porque nos está abriendo un patrón energético que se nos da en el momento de nacimiento. ¿Para qué? Para una experiencia de crecimiento y evolución. Es como que es un GPS. Sinceramente es un GPS que nosotros, con nuestro libre albedrío, podemos usar o no. Nadie nos obliga, porque el cosmos no obliga para nada en absoluto, ni determina
para nada en absoluto. El cosmos propone y nosotros decidimos. Decidimos, ¿no? ¿Sí? Con nuestro libre albedrío. Exactamente, y nos ayuda a tomar conciencia, nos ayuda a tomar conciencia de todo ese patrón y de cuál es todo esa parte psicológica y espiritual de la persona. Así que a mí es que me ha ayudado tantísimo en mi proceso, que por eso estoy yo aquí ahora, para ayudar a otros en su proceso. Bueno, Juan, a mí se me está quedando corta la explicación de Carmen, no sé a ti. Sí, yo seguiría más. Yo Cosas seguiría que más, pero son... son las 10:15. Bueno, Entonces, le propongo a Carmen y a ti hacer un programa, un par de programas, una cosa así, tal, antes del taller que vamos a realizar para formarnos un poco en el campo de la astrología. Aunque el campo de la astrología es muy amplio, ¿no? Pero bueno, ya hablamos específicamente de este tema, ¿no? Hablamos de un par de programas acerca de este tema. ¿Os te parece bien, Juan? ¿Te parece bien, Carmen? A mí me encanta la idea. Te encanta la idea. A mí la astrología la amo. Bueno, o sea, que muchísimas gracias. Juan, como a Carmen le gusta la idea, sube el sueldo. Vale. Me sube el sueldo porque tiene una idea. O sea, por tanto, ya sabes, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Lo pensaré esta noche con la almohada astrológicamente. Astrológica. Bueno, Carmen, lo dicho, muchas felicidades y feliz cumpleaños. Así que ahora después te cantaré el cumpleaños feliz de Parchís. Gracias. ¿Y ese sorteo cuándo lo vas a hacer, Carmen? El 1 de abril, con la luna nueva en Aries. Perfecto. Pues entonces, ese es mi regalo. Estaremos esperando el 1 de abril a ese sorteo y a ver quién es el afortunado o la afortunada que recibe eso de ese regalazo. Como yo tengo el 1% de posibilidades de que me toque, el 1% nada más, que son 100, si ese me tocara a mí, que no vamos, es el 1% de posibilidades, lo donaría para otra persona. ¡Ay, qué bonito! Porque he de deciros que Carmen, por experiencia propia, he de deciros que es una excelente astróloga. Ay, sensacional. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Doy fe. Si la persona me lo permite, pondré su nombre en Facebook. Ajá. Si me lo permite. Ok. Claro, porque siempre respetando la intimidad. Sí. Muy bien, pues recibe un cálido abrazo y yo ya me despido hasta el mes que viene, Juan. ¿Te despides hasta el mes que viene? Vale, sí, que mañana no vas a estar. Mañana no voy a estar. Y tampoco que es 31, ya volvemos, si te parece bien, el mes que viene. No tengo problema ninguno. Vale. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Adiós.